Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Bienvenidos a Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Este programa es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. En este programa, te ofrecemos un mensaje expositivo a la luz de las Sagradas Escrituras, para que sea de aliento y fortaleza en tu relación con Dios. En el episodio de hoy, el Pastor Pepe reflexionará sobre un pasaje poderoso de las Escrituras, Romanos capítulo 15, y versos 22 al 33. En este texto, el apóstol Pablo destaca su deseo de servir a los creyentes y difundir el Evangelio, mientras solicita oraciones por su ministerio y seguridad. Es fundamental recordar que somos una expresión viva de la identidad que poseemos en Cristo. Cada uno de nosotros ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, redimido por la sangre de Jesús y llamado a un propósito divino. Así como Pablo expresaba su fe a través de sus planes misioneros y su deseo de servir, nosotros también expresamos lo que somos a través de nuestras palabras, acciones y decisiones. El pasaje también plantea que como iglesia, tenemos el privilegio y la responsabilidad de ser parte de los propósitos de Dios en este mundo. De la misma forma que Pablo buscaba unir a judíos y gentiles en la fe, nosotros estamos llamados a ser un testimonio de unidad, mostrando al mundo el poder reconciliador del Evangelio. Escuchemos el mensaje titulado, La expresión de lo que somos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos capítulo 15. Versículos del 22 al 33. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que el con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y el Señor bendice su palabra en esta mañana. En esta escritura, en este pasaje de la escritura, vemos aquí tres aspectos importantes que se mencionan. Y si lo leemos con intención, lo vemos con intención, ¿verdad? La primera parte es intención. Pablo está compartiendo sus planes futuros en su ministerio. Lo segundo es el área de necesidad. Y lo tercero y último, una expresión de alabanza. Vamos a ver primeramente cuál es la intención de Pablo. Pablo está hablando, ¿cuál es la intención y los planes de Pablo? Pablo está hablando primeramente, y aquí Pablo está recapitulando en lo que expresó al principio de la epístola, en Romanos capítulo 1, versículos 11 y versículo 13, de su intención de ir a Roma. Pero entonces en el libro de los Hechos
capítulo 19, verso 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. O sea, Pablo su intención expresada a través sobre todo en el principio de la epístola, es de visitar, de estar con los hermanos en Roma, donde nunca, como decía la semana pasada, nunca había estado allí. Una iglesia que no había plantado personalmente, pero que por referencia de otras personas, amigos en común, hermanos en común, en el ministerio, pues le habían llegado noticias de la bondad en el Señor y del conocimiento en el Señor, y decíamos la vez pasada, al punto que ellos podían exhortarse de unos a otros. Y cabe mencionar que comienza nuestra lectura en el día de hoy por esta causa. ¿Por qué causa? Bueno, si lo vemos, si recapitulamos un poco lo que vimos la semana pasada, dice que lo he llenado todo del Evangelio. ¿Recuerdan de eso la semana pasada? Que Pablo lo dijo a los gentiles. Lo he llenado todo el Evangelio. Fíjense que lo dice en el versículo 19. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que Pablo estaba ocupado en los asuntos del Evangelio, en el asunto de expansión del reino. Y eso, el estar ocupado en los asuntos del Evangelio y la expansión del reino, pues le impedía, porque obviamente, como decimos en nuestros países coloquialmente, no podemos estar en misa y repicando campanas, ¿verdad que sí? Se pueden reír. Entonces, pues Pablo estaba siendo claro aquí. He estado ocupado en las cosas del reino de Dios. He estado ocupado en las cosas de llenarlo todo, de la proclamación del Evangelio. Pues bien, aquí hay dos planes específicos que Pablo está expresando, y lo vemos el primero en el versículo 24. Está diciendo que quiere pasar por Roma de pasada cuando vaya para España. Ahora bien, hay quienes dicen que Pablo estuvo en España. Las escrituras no registran que efectivamente Pablo estuvo en España. No lo registra. Registra lo que acabamos de ver, la intención de Pablo. Él se había propuesto en su corazón de ir a España. ¿Ok? Muy bien. Y de pasada para España, de camino a España, parar por Roma y estar con ellos. La segunda intención lo vemos en el versículo 25, y esto tiene un alcance aún importante, porque en varios lugares de la Escritura, Pablo hace esta misma referencia. Dice en versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Si fueran tan amables, vamos a 1 Corintios capítulo 16, por favor. 1 Corintios capítulo 16. Aquí Pablo les está haciendo una exhortación, unas instrucciones específicas a la iglesia en Corintio. Versículo del 1 al 4 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí Pablo le está escribiendo a los corintios, pero entonces estás dejándoles saber que los hermanos de la iglesia en Galacia están envueltos en esta recolecta también de una ofrenda para los santos que son pobres en Jerusalén. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está haciendo como una preparación aquí. Pablo les está diciendo: vaya guardando poco a poco. ¿Verdad? Cosa de que cuando yo llegue,
¿verdad? Yo llegue de visitante, no aparezca, no tenga que estar recogiendo ofrenda así a última hora, sino que vayan recogiendo poco a poco. ¿Ve? O sea, Pablo en cuanto a preparación, Pablo estaba preparando a las iglesias donde él iba a visitar para dejarles saber, esta es la necesidad, esto es la manera que ustedes pueden responder y esta es la manera que lo vamos a hacer, porque no quiero llegar de visita a que tengan que recoger ofrenda. ¿Me doy a entender? Muy típico lo que se hace hoy día en las iglesias, especialmente en nuestros países, ¿no les parece? Bien. Pero gloria al Señor. Seguimos. Entonces dice, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, Pablo les está encomendando a ellos específicamente que ustedes mismos designen personas que vayan a ser recogidos de ofrenda y que ustedes mismos designen personas que vayan a Jerusalén a llevarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso a mí me suena tan honorable, ¿verdad? Pero es la honorabilidad que Cristo Jesús pone en cada uno de nosotros. Porque en Él somos honorables. En Él es digno de toda la honra y gloria. Pero Él pone ese sentido de integridad. It's good to see you. Él pone ese sentido de integridad en cada uno de nosotros. Amén. Para poder hacer las cosas bien. Para poder hacer las cosas bien. Pablo estaba como siendo precavido aquí de que la iglesia tome lugar. La iglesia participe. Desde luego, por supuesto que la iglesia en Corinto no podía ir al viaje misionero, todos, pero podía ir un equipo designado a nombre del apóstol Pablo. Meditemos sobre eso un momento en lo que tiene que ver con función y demás. Muy bien. Luego consideremos Macedonia. Vamos a ver, porque en 2 de Corintios, vamos a pasar a 2 de Corintios capítulos 8 y 9. Yo no voy a leerlo todo, no lo voy yo estoy consciente del tiempo y notarán que quiero ir brevemente. Pero fíjense una cosa. Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, Pablo está hablándoles a los corintios acerca de las iglesias de Macedonia. Y está hablando, y lo mismo mencionó en Romanos, acerca de las iglesias de Macedonia y Acaya. Y fíjense lo que dice en el capítulo 8, versículo 1 de 2 de Corintios. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Eso parece una cantinflada ahí, ¿verdad que sí? Pero no, vamos a desenredar eso, porque eso de cantinflada no tiene nada. Pablo, que está diciendo allí de la iglesia, ¿qué es lo que se refiere de la iglesia de Macedonia? Se refiere que es una iglesia rica en el amor de Cristo Jesús. Dice versículo 2, en la sobreabundancia de su gozo. Y luego, ¿qué dice? En la sobreabundancia de su gozo. Y en su profunda pobreza, en la abundancia de gozo y en su profunda pobreza. Pero ¿qué fue lo que pasó la iglesia en Macedonia previo? ¿Qué es lo que nos dice el texto antes de que mencione el gozo? Que pasaron por terrible tribulación. Una iglesia que pasó por tribulación, pero en medio de la tribulación, el gozo fue sobreabundante en medio de su profunda pobreza. ¿Y qué pasó? Que en medio de su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Fueron ricos en generosidad. ¿Saben una cosa? Porque la riqueza no es cuánto tú tengas en el banco o tú tengas en tu bolsillo. La riqueza, la verdadera riqueza,
en Cristo Jesús se define en ese sobreabundante gozo de Dios, en Cristo Jesús, que se extiende a los demás, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea lo que estés pasando, el gozo del Señor es tu fortaleza. Por eso Pablo podía decir en Filipenses 4:12 que yo sé vivir en contentamiento. No dice en conformismo, en contentamiento. Yo sé vivir en contentamiento en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez. En cualquier forma, yo he sabido tener contentamiento, porque contentamiento tiene que ver con la condición del gozo que exude. Exude significa que se manifiesta en y a través de nosotros. Y ese gozo solamente viene a través de una relación en Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo que vive en ti, vive en mí. Entonces, estamos hablando de una riqueza en sobreabundancia del gozo del Señor, del amor de Cristo Jesús, que se expresa en generosidad. Y el título de este mensaje es la expresión de lo que somos. Porque tú no puedes expresar lo que no eres. Tú puedes hacer un papel. Tú puedes entrar en el método Stanislavski, que es un método de actuación dramático, los que estudian arte dramático, que es un método para uno entrar en el personaje y cuando viene a ver te vuelves medio esquizofrénico un poco porque entras tanto en el personaje que te crees el personaje y todas esas cosas, pero como quiera que sea, cuando se acaba, cuando cierra el telón o el director de la película dice cut, todo vuelve a la realidad porque es solamente un personaje. Pero aquí no estamos expresando personajes. En la iglesia del Señor estamos expresando lo que somos. Tiene que ver con identidad. Tiene que ver con quién tú eres. Tiene que ver con la realidad de que no importa lo que tú estés pasando en este momento, ya sea enfermedad, ya sean circunstancias adversas, ya sea grande tribulación. La única esperanza para tu vida es Cristo Jesús. Y ahí donde tú estás, en la condición donde tú estás, aún en los errores que tú puedes haber cometido, que yo puedo haber cometido, porque los cometo todos los días y los cometeré, porque es así es la vida, mientras estemos aquí. Tenemos esa seguridad en Cristo Jesús de que su gracia nos levanta, de que su perdón es, y de que cuando realmente hay un verdadero arrepentimiento, Él no necesita, Él no es que se lo olvide, no, ¿verdad? Porque Él es Dios, pero Él no lo trae a memoria. Él lo entierra, tus pecados han sido perdonados y han sido enterrados lo más profundo del mar. Y no van a ser tomados, no van a ser traídos otra vez a cuenta. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso no solamente implica lo que ha pasado, sino lo que tú eras antes y ahora quien tú eres ahora en Cristo Jesús. En tu nueva identidad en Cristo Jesús. Seguimos. Pero no se queda ahí. Fíjense una cosa. En el capítulo 9 está hablando, está expresando. Ya Macedonia hizo un envío, en medio de su condición hizo un envío de una ofrenda para los santos pobres que están en Jerusalén. ¿Verdad que sí? Y ahora los hermanos en Macedonia le están rogando al hermano Pablo. El apóstol Pablo, le estaban rogando al apóstol Pablo de que reciban otra ofrenda más para los hermanos de Jerusalén. Ahora, yo quiero traer a tu consideración del gozo, del sobreabundante gozo de su corazón, se extiende a los demás. Y eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Y eso es lo que hace la vida de Cristo en ti. La autenticidad de la vida de Cristo en ti. ¿Saben una cosa? Si la autenticidad de la vida de Cristo es en ti,
Dios va a operar en tu corazón de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y ahí es donde está la diferencia del Evangelio que puede hacer. ¿Cuál es la diferencia que el Evangelio ha hecho en tu vida? ¿Cuál es la diferencia que el Evangelio ha hecho en tu vida? ¿Solamente te has vuelto una persona religiosa que vas a la iglesia y gritas aleluya, que más duro grites, mejor? Una persona llena de conocimiento de aquí, una persona que está metido en muchas obras, pero realmente no ha habido una transformación de adentro hacia afuera. O realmente en la inmensa pobreza y en la inmensa escasez, en medio de grande tribulación, el gozo de Dios se manifiesta. De nosotros exuda asimismo el gozo del Señor. De nosotros exuda la vida de Cristo. El aroma de Cristo sale y brota a través de nosotros y es atractivo. Y es atractivo aquel que no tiene a Cristo Jesús. Y eso es el Evangelio hablando no solamente en palabrería, sino a través de ti. En ti y a través de ti. Somos la expresión de lo que somos. Volvamos a Romanos, por favor. Muy bien. Bendito el Señor. Aleluya. Muy bien. Somos una expresión del amor de Cristo Jesús. Somos una expresión del amor de Cristo. ¿Saben? La ofrenda es más que una ofrenda, es una expresión del amor de Dios. La ofrenda es un medio de unidad entre los cristianos y gentiles. Eso es lo que representa la ofrenda. Es más que dinero. Es mucho más que bienes naturales. Es porque yo amo a Cristo Jesús. Yo me identifico, me hago solidario contigo porque reconozco que en ti la sangre de Cristo Jesús nos hermana, nos une, nos hace miembros de un mismo cuerpo. Eso es importantísimo. Entonces, podemos considerar cómo podemos ser parte de la misión, porque tú y yo tenemos una participación aquí. Tú y yo podemos tener una participación y lo vemos aquí de vuelta en Romanos capítulo 15. Pero les hizo una petición específica. Dice, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros, para que con gozo yo pueda llegar a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. Fíjense una cosa. Pablo está hablando aquí de que en oración y en apoyo la iglesia puede estar envuelta también en la misión. Cuando hablamos de comunión de vida, la A de vida tiene un significado y es abrazar la gran comisión. Abrazar la gran comisión. En ese abrazar la gran comisión reconocemos que no todos podemos dar un viaje misionero aquí y allá, pero todos podemos participar de ese viaje misionero. Ustedes pueden ser parte de eso. En oración y en apoyo, en la medida que Dios te dé. En apoyo. Hace unos meses estaba recogiendo para hacer un envío a la República Dominicana, El Salvador y demás. Se estaba recogiendo. Y ustedes cooperaron con esa gestión, muchos de ustedes. Y gloria al Señor y le damos gracias al Señor. Ustedes fueron parte de esa misión. Y cada vez que hay una necesidad específica, ¿verdad? Ustedes son parte de eso. O sea, que el apoyo está ahí. Pero sobre todo en aquello de la oración. La oración. El saber que cuando alguien de nosotros salimos a un viaje misionero,
algún lugar en asuntos del reino de Dios, esa es la A de abrazar la gran comisión. Ahí donde Dios te ha dado, en la capacidad que Dios te ha dado. Quiero reiterar quiénes eran aquellos que participaron en la misión de Pablo. Porque Pablo menciona en 1 Corintios 16, lo cual leímos a la iglesia en Galacia, pero en Hechos capítulo 20 y el capítulo 21 menciona que a través de Tíquico y Trófimo, la iglesia en Éfeso fue representada también, ¿ok? En la misión de llevar la ofrenda. Pero consideremos una cosa también que dice aquí, ellos tuvieron la iglesia, vamos a ver en el versículo 26, hay una frase muy particular que me llama la atención. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Ya describimos a Macedonia y Acaya no estaban en una situación muy distinta a la de Macedonia, por cierto. La diferencia es que Macedonia está en el norte de Grecia y Acaya está en el área, era una provincia de Grecia hacia el Peloponeso, lo que se conoce como el Peloponeso, ¿verdad? Pero eran áreas bien pobres, eran áreas bien humildes y con todo eso ellos se extendieron en abundancia. Pero la frase clave que quiero resaltar en el verso 26 es tuvieron a bien, tuvieron a bien. Cuando tú dices que una persona tiene a bien, significa que es el ejercicio, el carácter voluntario de la ofrenda. A ellos nadie les forzó a dar una ofrenda. Tiene que ver con algo voluntario, algo que les salió del corazón, algo que Dios había puesto en sus corazones para dar una ofrenda. Ahora bien, vamos a considerar la siguiente parte. 3 prioridades que tenemos que considerar aquí. Primeramente, repetimos, somos una expresión del amor de Cristo, ¿verdad? Y en esas prioridades que tenemos que considerar el servicio, el área de servicio. El servicio tiene que ver con la entrega al Señor. Tiene que ver con el servicio, no al pastor ni al liderazgo, el servicio a Cristo. Tiene que ver con la compasión y el amor de Cristo expresado. El servicio. La segunda es la comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, asidos de la cabeza, bajo el fundamento que es Cristo mismo, la piedra angular que es Cristo Jesús, somos miembros de un mismo cuerpo. Si tú has nacido de nuevo, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo vive en ti, la sangre de Cristo te ha lavado de tus pecados y de los míos, y el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí. El Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. El Espíritu Santo nos corrige cuando hemos pecado, cuando hemos fallado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Esa es la frase correcta. El Espíritu Santo te da poder, nos da poder para poderle proclamar, para poder para poder expresar los dones y ministerios y los bienes que Dios ha dado en su cuerpo. No para que capitalicemos en esos dones y bienes. No se trata de eso. Se trata de que para que la gloria de Dios sea vista. Para que el mundo vea que Cristo es un Cristo vivo, que Él no murió, que Él resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que de lo mío, el Consolador ha tomado de lo de Cristo y ahora vive en ti, dentro de ti. El Espíritu de Cristo vive en ti. Y en virtud de ello, entonces está la unión los unos con los otros. Eso trasciende nacionalidad. Oh, sí. Oh. Aquí vemos muchas nacionalidades representadas. Yo soy puertorriqueño, nací puertorriqueño. Yo no pedí nacer en Puerto Rico. Ninguno de nosotros pidió nacer en el país donde nacimos. Eso es la verdad. ¿Ustedes sabían eso?
Entonces, vamos a hablar esto claro. Amamos la patria nuestra. Lo que decimos la patria son nuestros amigos, los recuerdos, las memorias, el maestro de matemáticas que se extendió hacia nosotros. Pero la realidad de la realidad es que deja de ir a tu país por 20 años y vas a ver otro país distinto al que tú te criaste. Entonces va a haber una gran desilusión. Esa es la verdad. Nadie pidió nacer donde estamos. Entonces, el catalogar a una persona por su nacionalidad o por la manera que se expresa, o por su nivel socioeconómico, o por su nivel educativo, y todas esas cosas, eso no tiene ningún lugar en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos en Cristo porque la sangre de Cristo Jesús, la gracia de Dios se extendió hacia ti y hacia mí. Somos recipientes de la gracia de Dios sobre nosotros, del favor inmerecido de Dios. Tú no te merecías nada, yo tampoco me merecía nada. Y Dios extendió su gracia y misericordia hacia ti y hacia mí. Y en virtud de ello, Él puso su Espíritu y su Espíritu Santo vivificó la palabra del glorioso Evangelio en nuestras vidas para nosotros, para compelarnos y empujarnos, esa es la palabra, ¿verdad? Compelarnos y motivarnos e impulsarnos a responder al mensaje del glorioso Evangelio. Y desde ese mismo momento que el Evangelio llega a tu vida, el Espíritu Santo toma su lugar en tu vida. Y entonces tú y yo somos hermanos en Cristo. Y entonces el celo por la casa de Dios es evidente, no importa de dónde sea. Tu identidad no está en tu nacionalidad. Tu nacionalidad, Pablo dice que somos ciudadanos. Ya no sois extranjeros, en Efesios lo dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos. Eso significa que tú y yo somos conciudadanos, que compartimos la misma ciudadanía de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú eres colombiano, colombiana, tú eres ecuatoriano, ecuatoriana, tú eres mexicano, mexicana, tú eres dominicano, dominicana, tú eres peruano, peruano. ¿Sabes qué? Tú eres miembro de mi familia en Cristo Jesús. Eso solamente lo hace el Evangelio. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo que vive en ti, vive en mí. Y eso tiene que, porque una cosa que hace el Evangelio, y me estoy tomando el tiempo para decir esto, es que, y esto lo quiero decir para que todos se nos meta en la cabeza, que no hay lugar para nacido de nuevo en Cristo Jesús, cuya ciudadanía está en Cristo Jesús, nosotros hablar derogativamente de cualquier persona de cualquier otra nacionalidad. No hay lugar para eso, no hay lugar, no existe lugar, no es aceptable, eso no es una opción. No hay opción para decir chistes derogatorios de otra nacionalidad, no existe, no puede. En el cuerpo de Cristo eso es inaceptable. No me importa de quién venga, no me importa lo que tú pienses. El problema no es la nacionalidad, es esa persona. Y es un problema de la naturaleza humana. Porque tanto ellos como nosotros cojeamos tenemos un lado que cojeamos, ¿verdad? Pablo tenía eso consciente, estaba muy consciente de eso, por eso se le dice el apóstol de los gentiles. Y Pablo tenía que estar enfrentando continuamente el hecho de que los judíos creyentes querían judaizar. Y todas esas cosas, y si se lee en la epístola de los Gálatas, él es muy específico en esas cosas, en ese tema de querer judaizar y como echar para un lado a los gentiles, como de segunda clase. Y Pablo, desde el principio, en la epístola a los romanos, él está estableciendo que judíos y gentiles, tanto judíos como gentiles, somos pecadores. Judíos como gentiles, tenemos esperanza. Esperanza por medio de la fe en el Evangelio. ¿En el Evangelio de quién? De Cristo Jesús. Y una vez estás en Cristo Jesús, judíos y gentiles, somos miembros de un mismo cuerpo. Y ese es el resumen de la epístola a los romanos. Eso es. Y eso tenemos que hablar, lo tenemos que hablar. Tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que considerarlo. Y esto nos va a retar
la próxima vez que nosotros abramos nuestra boca, decirle a ese de este país, no, esa persona necesita al Señor. Y eso, por ahí es que Dios puede romper barreras. Las barreras no se rompen a través de la legislación, ni los derechos civiles, ni esas cosas, porque los derechos civiles están ahí y hay prohibiciones y esas cosas, pero si no hay un nuevo nacimiento y un trato de Dios en el corazón, los derechos civiles y las prohibiciones y la cultura de cancelación va a existir, pero entonces dentro de nuestro corazón no va a haber ningún cambio. Ahora, si en Cristo Jesús, ¿cuántas personas hemos visto en Cristo Jesús que han podido superar todos esos prejuicios? Porque reconocen que en Cristo Jesús es todo, está toda su plenitud. Lo tercero y último es el área, la adoración, ¿verdad? Pablo termina esta sección, este párrafo, y dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. En el área de adoración, el Dios de paz sea el mejor deseo. Es como una doxología y la epístola no ha terminado. Pero todo apunta hacia Dios. Todo apunta hacia Él. Muy bien, terminando ya. 4 puntos de aplicación. Primeramente, el primer punto de aplicación a considerar es autoexamínate e identifica cuáles son tus prioridades. ¿Saben? El Evangelio va a hacer un impacto en tu prioridad. Muchas veces, y yo pequé de eso por muchos años, yo fui empresario también, y mi vida era la empresa. Mi vida era la prosperidad. Mi vida era todo eso. Y mi familia, segundo plano. ¿Saben una cosa? Si tú no tienes una relación sólida con Dios, tú no vas a poder tener una vida sólida con tu familia. El otro día yo estaba hablando con alguien que me mencionaba acerca de un pastor prominente en este país, que su vida era la iglesia, pero su familia él estaba casado con la iglesia, pero el segundo plano era su familia. ¿Y qué pasó? La familia terminó destruida, prácticamente. Así que si tu relación con Dios es sólida, Él te va a poner tus prioridades en orden, y tu familia, tu esposa, tu esposo, esa unión entre esposo y esposa, Dios va a poner esa conciencia en tu mente y en tu corazón, para que ambos puedan criar a sus hijos en el amor y en la amonestación de Dios. Dios, la familia. No es nada malo ser empresario, nada malo. En la Biblia hay muchos empresarios, los mencionan. Pero esos grandes empresarios tenían sus prioridades en orden. Y cuando se salían de ese orden, las cosas fallaban. Pon tu vida en orden. Pon tus prioridades. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Número 2. Autoexamina e identifica cuáles son las áreas específicas en tu vida que reconoces la necesidad de que Dios cambie y transforme. ¿Cuáles son aquellas áreas que tú reconoces que Dios todavía necesita obrar en tu vida? Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que tu entendimiento, tu mente sea transformada a Cristo Jesús. La mente de Cristo, dice en 1 Corintios. Tercero, autoexamínate e identifica en qué manera expresas lo que eres. Yo hice referencia la semana pasada a que si yo me expreso de una manera detrás del púlpito, y esa manera que yo me expreso detrás del púlpito es distinta a la manera que yo me expreso con mi esposa y mis hijos, hay una desconexión ahí. Hay una desconexión en el área de la expresión de la identidad en Cristo Jesús. Puede ser una de dos cosas. O un descuido muy grande en mi vida, o número 2, o que realmente
lo que yo sé y digo detrás del púlpito es solamente de aquí, pero no es de aquí. Y solamente de aquí, palabras, pero las palabras pueden ser huecas. Tiene que haber una conexión. Y ahí es donde está la autenticidad y la credibilidad del ministerio, que no se limita a las personas que están aquí al frente, del ministerio que hay en ti, porque Dios te ha llamado a ti a ser ministro de la reconciliación ahí donde tú estás. Todos hemos sido llamados a ser ministro de la reconciliación. Si tú has nacido de nuevo, tú tienes algo que decir. Hay un testimonio viviente en tu vida. Cuarto y último. Autoexamínate e identifica cuál es la implicación, qué significa en tu vida la nueva identidad en Cristo. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la implicación en tu vida? El Evangelio, si realmente ha hecho una diferencia en tu vida, hay una implicación muy grande. Punto. Jesús dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces, ¿qué implicación tiene el reino de Dios en tu vida? Es que antes yo iba en esta dirección y lo que me estaba llevando era a la muerte y el infierno, a la destrucción total. Y en Cristo Jesús, el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo en mí, por lo que expliqué hace un rato, ¿verdad? Es un cambio de dirección. Eso es lo que debe implicar. No es fanatismo, no es una temporada en nuestras vidas, es una vida. El Evangelio es una vida que se expresa, lo que somos se expresa en lo que hacemos. Tú expresas generosidad, ya no por obligación, sino porque Cristo vive en ti. Tú amas porque su amor se manifestó y se derramó en tu vida y te cautivó. Tú te puedes extender a los demás porque en el Evangelio, al necesitado, porque tú has sido recipiente de la provisión de Dios a tu vida. El Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Si nos ponemos de pie, por favor, y si los músicos pasan adelante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, solamente tú eres capaz de hacer esa obra. Solamente tú puedes hacerlo todo nuevo en nuestras vidas. Tú eres el que escudriña nuestros corazones. Y es en virtud de ello, Señor, que estamos aquí. Somos siervos inútiles. Somos siervos totalmente inútiles, Señor, pero tú solamente puedes. Señor, bendice a cada familia aquí representada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos ofrecerte los 2 álbumes musicales producidos por el Pastor Pepe. Adoramos Te, que es un álbum instrumental con himnos, en el que Pastor Pepe interpreta el violín solo. Es una joya musical que no querrás perderte. También está el álbum titulado Soberano Rey, en el que el Pastor Pepe y su esposa Iva interpretan cánticos originales de adoración. Ambas producciones las puedes ordenar para descargar. En la descripción de este episodio, encontrarás los enlaces para ordenarlos. De esta forma estás ayudando a que Pastor Pepe en la red llegue a más personas con el mensaje, en español, de esperanza y verdad por medio de Jesucristo. Hola a mi querida comunidad y red de seguidores de Pastor Pepe en la red. Gracias por seguirnos y por esta gran audiencia que se está uniendo a la gran familia de Pastor Pepe en la red. Mándeme un comentario, suscríbete a ese canal si no lo han hecho todavía y compártelo con sus amigos. Apriete la campanita, les esperamos. Este programa fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org.
Esto fue el programa de Pastor Pepe desde el púlpito, con el Pastor Pepe Vaz. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts. También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV.